En este video te voy a enseñar cómo contar las partículas subatómicas, es decir, protones, neutrones y electrones, pero ahora en isótopos. En videos anteriores habíamos estado revisando cómo hacer el conteo de estas partículas, pero en átomos neutros, es decir, aquellos que tenían la misma cantidad de protones que de electrones, o en iones, en donde se habían alterado el número de electrones, y en este caso veremos isótopos. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo, por definición, es una especie química o un átomo que no presenta carga, pero que ha cambiado el número de neutrones y por lo tanto también ha cambiado su número de masa. Una manera rápida de identificar si lo que te están dando, por ejemplo, en un examen es un isótopo, es revisar entonces las masas atómicas que te dan en el problema y compararlas con la masa atómica que deberías de tener en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno tiene una masa atómica, en este caso de 2. Cuando tú comparas esto en la tabla periódica, te vas a dar cuenta que tiene una masa de 1. De tal manera que como estos dos datos no coinciden, en automático nosotros podríamos decir que estamos hablando de un isótopo. En el caso del nitrógeno, por ejemplo, tenemos aquí una masa de 15 y cuando vamos a la tabla periódica nos daríamos cuenta que tiene una masa de 14. Como otra vez estos datos no coinciden, podríamos hablar de un isótopo. Normalmente podríamos tener los casos de tener isótopos que sean estables y otros que sean inestables. ¿De qué depende esta clasificación? Depende del tiempo de degradación que tengan estas especies químicas y cuánta energía liberen. Normalmente un isótopo estable es aquel que no se degrada en el tiempo, o al menos no tenemos el suficiente tiempo como especie humana para detectar el cambio, de tal manera que podemos decir que no emiten radiación y normalmente sus protones y neutrones son muy parecidos como lo tendríamos, por ejemplo, en un átomo neutro estable. En el caso de que tengamos un átomo inestable, en términos de que este sea un isótopo inestable, tendremos que estos sí se degradan en el tiempo, sí emiten radiación de diferentes tipos y normalmente sus protones y neutrones no son tan parecidos. No es una regla, pero se ha visto que con regularidad átomos que tengan números atómicos más grandes tenderán a tener más dispares los protones y los neutrones y por lo tanto tenderán a ser isótopos inestables. Si nosotros ahora queremos hacer un conteo de partículas subatómicas para isótopos, el primer caso que tenemos en pantalla es un átomo neutro. Lo sabemos en primer lugar porque no tiene carga y en segundo lugar porque la masa atómica coincide con la de la tabla periódica. Si calculamos entonces la masa atómica de esta especie química, específicamente de este hidrógeno, encontraríamos protones, lo tomamos de la Z, es decir, del número atómico, y en automático tenemos 1. Como no hay carga, inmediatamente tomamos este mismo dato para electrones y finalmente los neutrones lo único que tendríamos que hacer sería hacer una resta y entonces ponemos el 0 aquí. 1 menos 1 da 0. No tengas miedo de poner ese 0, el hidrógeno es el único elemento de toda la tabla periódica que naturalmente no posee neutrones y esto tiene sentido porque al final los neutrones tienen la finalidad de estabilizar la carga, es decir, neutralizar los procesos de repulsión que podría haber entre protones. Debido a que en el hidrógeno solamente hay un protón, no necesita haber un neutrón para neutralizar otro protón que no existe. Entonces por eso ponemos 0. Si nosotros revisamos entonces ahora los siguientes ejemplos, veríamos que las masas atómicas en este y en este caso están alteradas. No cambia la manera en la que hacemos el conteo de partículas, lo único que vamos a ver que se va a alterar aparte de la masa atómica es el conteo de neutrones con respecto al original, que es el que tenemos acá arriba. Revisamos entonces, los protones siguen siendo lo mismo y los electrones también siguen siendo lo mismo. Cuando hacemos la resta de los protones y los neutrones, de la masa y del número atómico, vamos a encontrar 2 menos 1 va a dar 1 y este 1 es el que voy a poner de este lado. Si notas, la comparación entre el original y el que tenemos ahora ha sufrido un cambio. A este isótopo de hidrógeno se le conoce como deuterio y está presente en el universo y ha sido responsable de muchos cambios que se han dado y de generar nuevos elementos en el universo.
En el caso del hidrógeno con masa atómica 3 se le conoce como tritio. Vamos a ver que el conteo de protones y electrones no se ha alterado, pero sí lo ha hecho el conteo de neutrones. 3 menos 1 da como resultado 2. Cuando este 2 lo ponemos de este lado, comparamos y entonces ha habido una alteración. Isótopos entonces son aquellos átomos que han perdido o ganado neutrones y por lo tanto han modificado su masa atómica. Hasta aquí entonces te dejo este video, nos vemos en el siguiente.